las primeras dos controversias que han surgido a partir ya de exactamente unos 13, 14 años atrás, en donde en ese momento se pensó, y bueno, todavía se piensa, que las técnicas anestésicas podrían influenciar los resultados o el desenlace oncológico a largo plazo. Si bien fue originariamente propuesto o estudiado en anestesia regional, después esto se expandió a otras áreas, ¿no es cierto?, como anestesia general o el uso de diferentes tipos de anestésicos generales y también a analgésicos opiáceos y no opiáceos. Pero en general, las dos preguntas grandes en esta área es si existe la evidencia suficiente para decir que tal técnica anestésica general, específicamente, puede cambiar el desenlace oncológico. Entonces, en base a eso, como les decía antes, a partir del año 2008, cuando sale el famoso estudio del grupo de Donald Baggy, publicado en cirugía de mama, ¿no es cierto? Se empieza una explosión de artículos tratando de investigar esto. Y hay una cosa o dos cosas que son muy claras y que ha confundido mucho a la gente, creo, por el motivo de que ninguno de nosotros somos oncólogos y no tenemos los fundamentos oncológicos y menos de biología molecular o animal como para entender el tema. Entonces, para que la gente quede en claro, yo siempre trato de decir que si uno busca en este momento en la literatura un artículo que diga que agentes voláticos o propofol, en específico haciendo mención a estos dos tipos de anestésicos generales, y el efecto de ellos en la función o las conductas celulares o el señalamiento intracelular en células cancerosas en una placa de Petri, va a encontrar. Eso no hay duda. Y va a encontrar bastantes mecanismos por los cuales uno puede ser beneficioso y otro podría ser negativo, ¿no es cierto? Y generalmente la gente dice beneficioso el uso de propofol y negativo el uso de agentes volátiles. Eso es cuando uno, la gran mayoría de las investigaciones hacen esfuerzo en eso. Pero estas investigaciones in vitro tienen muchísimas limitaciones. La limitación es que son sistemas habitualmente monocelulares en el sentido de una sola línea celular en condiciones que no replican las condiciones in vivo, ¿no es cierto? Y habitualmente son estudios que se hacen para ver mecanismos principalmente. Entonces, claro, cuando uno ve este tipo de estudios, llega a la conclusión de que se usan cantidades exuberantes de propofol o dosificaciones extrañas de los anestésicos volátiles. Entonces se empieza toda una línea de razonamiento que puede por ahí confundirnos cuando interpretamos los datos. Y lo mismo pasa en la mala interpretación que se hace de cuando se ven que no hay estudios de metabolitos. Entonces asumimos que no hay metabolitos de estas drogas, entonces estamos asumiendo que el efecto que deberíamos ver es por la droga primaria y habitualmente, como todo el mundo sabe, cada droga tiene su metabolito y como en el caso de, por ejemplo, morfina o ketamina, habitualmente los metabolitos tienen más influencia que el agente primario. Por ejemplo, ahora se está diciendo que ketamina podría no ser en realidad una droga tradicionalmente, como se le llama, sino que es una prodroga.
Entonces hay una escuela de pensamiento en eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ponemos eso en una placa de Petri, la placa de Petri no metaboliza como va a metabolizar el hígado y no va a dar estos metabolitos. Pero para hacerla corta y clara, los estudios in vitro hay que tomarlos con mucho cuidado cuando se lee y tratar de no repetir sin entenderlo porque nos va a llevar a conclusiones por ahí erróneas. Lo mismo puede pasar con los modelos animales. ¿Qué pasa? En los modelos animales que se usan actualmente, la mayoría de los investigadores tratan los animales con dosis repetidas de anestésicos. ¿En qué me refiero? Se crea un modelo de xenograph o se le inyecta al animal de manera ortotópica o en la pelvis un grupo celular, ¿no es cierto? Y después, habitualmente, lo que uno ve es que repiten las exposiciones a isoflorano o a sevoflorano. En la práctica clínica, rara vez un paciente, excepto en muy pocas circunstancias, como pueden ser los niños que tienen leucemia o linfoma y tienen anestesias repetidas, muy rara vez un paciente tiene 14 exposiciones a un anestésico en un periodo de 2 meses, como los ratones. Rara vez. Entonces ya a partir de ahí existe un problema, que no estamos testeando una exposición única, sino una exposición repetida, primero y principal. Segundo, que en los modelos animales también se usan dosis que habitualmente no se sabe el efecto, o se cree que el efecto de MAC, ¿no es cierto?, tendría que ser el mismo en diferentes líneas celulares, pero el efecto de MAC es solamente en respuesta neuronal prácticamente, porque no existe MAC para un tumor. Entonces está bien, desde el punto de vista clínico uno puede argumentar que eso está bien usado, pero en realidad cuando la gente testea dosis de quimioterapéuticos, lo hacen en dirección a tratar un grupo celular, no primero en el ratón y después cuando pasa en el humano la toxicidad. Entonces hay que tener cuidado también con la interpretación de que un MAC, ¿no es cierto?, en el animal, pero un MAC en el animal puede solamente representar una dosis excesiva en un ser humano, o al revés. Entonces los modelos animales pueden mostrar eso, y los modelos animales la mayoría de las veces ignoran por completo o casi por completo qué es lo que pasa con el sistema inmunológico. Para que mis ratones generen un tumor en la lengua, por ejemplo, yo tengo que tener un sistema inmunológico completamente eliminado, por llamarlo así, o generar los ratones que van a ser alimentados con determinado carcinogénico y que, ¿no es cierto?, después van a desarrollar los tumores. Pero todo esto hay que tener mucho cuidado cuando se interpretan los resultados por el mismo motivo. Entonces, en conclusión, los modelos animales son muy útiles, sirven, pero también hay que considerar las limitaciones que estos modelos tienen en el uso de la progresión tumoral. Y eso nos lleva a qué pasa en seres humanos. En seres humanos, como todos sabemos, las cosas es extremadamente más compleja que un modelo o un sistema biológico in vitro y un sistema biológico animal por las limitaciones que ellos tienen y que les comenté antes. Entonces, la pregunta del millón es saber si los anestésicos volátiles como el propofol, los anestésicos volátiles o el propofol pueden influenciar estos resultados oncológicos. El primer gran estudio en el sentido por el número de pacientes, había demostrado, como todos los primeros grandes estudios, porque fue publicado en un journal importante y porque fue un resultado positivo, por llamarlo así, demostró una gran diferencia en los pacientes que habían recibido una técnica basada en propofol contra anestésicos volátiles en Inglaterra.
y la magnitud del efecto era impresionante, no solamente en pacientes sin metástasis, pero aún en pacientes con metástasis. Entonces, ese estudio volvió a transformar o a generar línea de investigación, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos antes, para orientarnos hacia qué técnica deberíamos ir. Ahora, el estudio, eso como cualquier estudio retrospectivo, tiene muchos problemas y aún cuando los autores trataron de ajustar muy bien las variables de que si el paciente tenía tal edad, tal estadio, tumor gastrointestinal, tumor de tipo sarcoma no gastrointestinal y muchos factores, pero fueron resultados muy importantes. Y después de ahí aparecieron hasta el día de hoy por lo menos unos 30 estudios que existen, donde gran mayoría han sido en cáncer de mama y donde gran mayoría han demostrado algún beneficio de propofol, pero todos sin haber tenido el gran número de pacientes que tenían el estudio de Tim Wigmore, que fue el primero que salió en Anesthesiology. Entonces, a partir de ahí salieron bastantes metaanálisis. Uno de ellos, publicado el año pasado, donde dice, bueno, parece que en realidad esto puede llegar a ser cierto de que propofol tenga algún efecto beneficioso. Eso fue hasta también el año pasado, finales del año pasado, donde Makito en Japón hace un estudio en 130.000 pacientes aproximadamente y aplica modelos de estadísticos complejos para tratar de eliminar cualquier variable de confusión y demuestra que no hay absolutamente ninguna diferencia en la técnica quirúrgica. Este es el estudio, ustedes pueden ver la cantidad de pacientes que tienen 160.000 en un brazo y 229.000 en el otro. Y las curvas, ¿no es cierto?, son prácticamente idénticas o se sobreponen en recurrencia y en sobrevida la diferencia es prácticamente no relevante clínicamente. Yo creo que este estudio nos hizo pensar a todo el mundo de que, bueno, es hora de que esperemos a los estudios prospectivos y los estudios prospectivos randomizados, que en este momento están ahí corriendo 3 o 4 en el mundo, vayan a contestar esta pregunta. Estos estudios van a llevar probablemente 5 años. Bueno, hay un estudio Engage que probablemente termine pronto, pero los otros van a llevar 3 o 4 años en finalizar, en enrolar pacientes y otros 2 o 3 años en hacer la evaluación de los resultados. Entonces estamos por lo menos 5 o 6 años en la espera de lo que va a pasar. Pero yo creo que en base a lo que tenemos, yo me arriesgaría a decir de que los anestésicos volátiles no son tan malos como se los hizo en un momento creer a mucha gente, y que la gente debería usarla si está recomendado en el paciente por cualquier otro motivo, sin ninguna preferencia, sin ningún problema. Lo mismo que pueden indicar propofol a la gente que le gusta usar propofolitiva sin ningún problema, pero no debería ser basado en que un efecto a largo plazo en el resultado oncológico. La segunda pregunta o la segunda preocupación, por llamarlo así, es parecida a esta y es sobre si la anestesia regional puede influir. La teoría es muy similar. La teoría indica que los anestésicos, la anestesia regional y los anestésicos locales podrían tener un efecto protector sobre progresión tumoral en el sentido de que disminuirían o anularían una probable exposición a anestésicos volátiles, disminuirían la respuesta inflamatoria y protegerían sobre una respuesta inmunológica supresora, promulgarían la disminución o tendrían un efecto de reductor de opiáceos y un efecto modulador del sistema simpático, ¿no es cierto?
y así una disminución en catecolaminas, que sabemos que muchas células tumorales tienen receptores adrenérgicos, por los cuales, si de nuevo uno toma un animal y le da un beta bloqueante no selectivo, como puede ser el propanolol, va a tener una progresión tumoral más lenta. Entonces, se han hecho muchos estudios sobre eso y esa es una de las teorías. Volvemos a lo mismo. Uno agarra lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, el que quiera, en una dosis relativamente no tóxica y seguramente tóxica, y va a encontrar modulación de la función de las células. Y lo va a hacer por lo que se conoce, por lo que son los efectos conocidos de los anestésicos locales, como puede ser el bloqueo de los receptores de los canales de sodio, ¿no es cierto? Pero también lo que se conocen los efectos off-target, o sea, los efectos que no son a lo que la droga fue hecha, ¿no es cierto? Y por ahí ya vienen efectos más, no más raros, más difíciles de entender, pero que explicarían, ¿no es cierto?, por qué los anestésicos locales podrían disminuir la movilidad, por ejemplo, celular, o promover la inmunidad como la función de células NK, como nosotros demostramos en mi laboratorio. Pero volvemos al mismo problema o a la misma, al mismo comentario de antes. Estos son en sistemas in vitro y tienen sus limitaciones. Y también cuando se usan modelos animales, ¿no es cierto? Como por ejemplo un estudio que salió también publicado en Anestesiología, en Anesthesiology, que demuestra que el uso de concurrente de cisplatino y lidocaína, ¿no es cierto?, tiene un efecto aditivo, ¿no es cierto?, en un modelo animal tumoral. Pero bueno, uno podría argumentar que sí, a lo mejor lidocaína se podría dar como un coadyuvante a una quimioterapia. Habría que tratar de convencer a los oncólogos de hacerlo, pero bueno, a lo mejor es un poquito más fácil de entender que una anestesia general, y también más fácil de entender que una anestesia regional. Nadie va a dar una anestesia regional solamente por un efecto protector o un probable efecto en células de cáncer. Y esto nos lleva también a lo que pasa en seres humanos. Hasta el año pasado, hasta hace 2 años atrás ya, había un montón de estudios, ¿no es cierto?, demostrando a favor y en contra, y uno iba a los congresos y la gente hasta tomaba esto como religión de una mala manera, y decían que sí, decían que no, hasta que salió el estudio de Dan Sessler hace unos años atrás, y demuestra que por lo menos en el contexto de cirugía oncológica para cáncer de mama, el uso de anestesia regional paravertebral o epidural no tuvo ningún efecto protector sobre recurrencia de cáncer. Hay que hacer 2 aclaraciones sobre el estudio, que me acuerdo ahora charlando con ustedes. La primera es que a lo mejor, como dicen los autores, no fue una cirugía de una gran magnitud para tener el efecto real de la anestesia regional. Eso es un comentario que puede ser válido. No lo hemos probado como para decir que no es cierto. Yo tengo mis dudas que realmente sea así. Y tengo mi duda porque el efecto protector, si hay un efecto protector, es extremadamente corto de tiempo. Y entonces creo que me queda la duda de que vaya a ser así. Bueno, pero hay 3 o 4 estudios corriendo, uno en colon, que creo que va a ser publicado pronto, con epidural. Y el segundo comentario, y con esto ya para resumir el punto anterior, con anestésicos generales, es que ellos vieron, o 2 puntos tienen que hacer, vieron y compararon los pacientes que tuvieron TIVA versus propofol versus sevoflurano y no hubo ninguna diferencia. Si bien el estudio nunca fue diseñado para esto, ¿no es cierto?,
Esa es una evidencia, por lo menos de un estudio randomizado, que no hay diferencia entre anestésicos generales volátiles y propofol en recurrencia, por lo menos, de cáncer de mama. El segundo comentario es sobre el uso de opiáceos, que también es bastante controversial. Y en este estudio, como saben, hubo una reducción del uso de opiáceos perioperatorio más en el momento intraoperatorio, y aún así la reducción no tuvo ningún efecto en la recurrencia, lo que nos quiere decir que al menos en este tipo de cáncer, si hay los que estudiamos el efecto de opiáceos en recurrencia, en este caso no tiene ningún efecto, y aparte las dosis fueron muy bajas, no las dosis que se usaban en el pasado, por lo menos acá en Estados Unidos y en Europa, donde se daban dosis muy altas de opiáceos. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. La teoría de los tres demonios en realidad la tomé del doctor Gabriel Lord, que no es un cirujano oncológico, sino es un cirujano cardiovascular, que la propuso cuando él trabajaba en Cleveland, en donde en el periodo preoperatorio hay tres problemas cuando hablamos de este tema, ¿cierto? Uno, el primer demonio es la anemia perioperatoria. El segundo demonio es la transfusión y el tercero es la combinación de los dos. Sabemos muy bien que la anemia perioperatoria en el paciente oncológico de por sí es muy frecuente. Sabemos que los pacientes que vienen anémicos perioperatoriamente habitualmente tienen mayor o una menor sobrevida, tanto general como en recurrencia. Probablemente sea porque vienen con estadios más avanzados, lo cual se asocia a pérdidas ocultas, lo cual se asocia al uso de quimioterapia más pesadas, lo cual se asocia a problemas nutricionales del paciente, y el cuarto motivo es a una mala utilización del hierro, ¿no es cierto?, en estos pacientes, porque la mayoría son ferroténicas. Entonces hay un problema entre ferritina y cómo se maneja el metabolismo. Entonces, estos pacientes habitualmente le va peor. Y también existe cierta teoría de que los pacientes anémicos, si bien no está muy bien demostrada en humanos, en estudios animales es más evidente de, claro, si el paciente está anémico, hay hipoxia tisular, hay muchos tumores que se alimentan de la hipoxia tisular, y eso sería un caldo o promovería un caldo de cultivo para que haya un mayor crecimiento y proliferación celular. Eso con respecto a la anemia. Con respecto a la transfusión, ya el problema es también un poco más complejo. Por mucho tiempo se supo o se entendió de que las transfusiones podrían estar relacionadas a resultados oncológicos adversos. Y la teoría sobre eso es que una unidad, 2 unidades, y mientras más unidades les damos, hace que nuestros pacientes tengan lo que se llama una inmunosupresión relacionada a transfusión. ¿Cuáles son los mecanismos y los tipos de esto? Los mecanismos pueden ser por microquimerismo, que son los cositos que vienen del donante, no los reconoce, ¿no es cierto? Porque hagan de cuenta, yo siempre le digo a mis estudiantes de medicina que están acá conmigo trabajando, le digo, una vez que uno transfunde, hace un trasplante. La idea de transfundir no es suave, es un trasplante con todas las de la ley, Es un trasplante de un tejido a otra persona. Entonces, tenemos muchos problemas que son similares a un trasplante. Lo que pasa es que no tenemos el problema de rechazo al nivel que tenemos con órganos sólidos. Pero tenemos problemas de reconocimiento de células del donante que se pueden llegar a filtrar, y eso crea lo que se llama el microquimerismo.
Tenemos la lesión por almacenamiento que pasa en la bolsa de la unidad, que mientras más se esté en el banco, sufre más trastornos metabólicos, por lo cual hay más destrucción de glóbulos rojos, hay derivados hemoglobínicos que se van liberando, que después son reconocidos por el receptor y que generan una reacción inflamatoria, son reconocidos por los tumores y eso pueden ser factores que sean usados como factores de crecimiento. Y también existe una respuesta, ¿no es cierto?, de los propios glóbulos rojos y en mayor magnitud si son células, si son bolsas no de leucocitas, de que vayan a liberar citoquinas, factores de crecimiento. Y cuando hablamos de transfusiones de plasma fresco congelado o plaquetas, existen otros problemas en donde las plaquetas tienen muchas micropartículas que son oncogénicas y en el caso de factores de bolsa de plasma tienen muchos factores de crecimiento. Entonces, por mucho tiempo se pensó que eso favorecería a la recurrencia tumoral. Ahora, lo que sabemos muy bien es que en cáncer de colon hay dos estudios, dos metaanálisis ya bastante bien hechos, donde sí, es bastante claro que uno debería tratar de no confundir a los pacientes si es posible, y porque la incidencia de recurrencia es mayor, y estos son estudios randomizados, o sea que no es que hubo una asociación, sino es causa-efecto. En otros tumores se habla de asociaciones porque los estudios no son tan claros porque no han sido randomizados. Y hay siempre que considerar también que en estos estudios retrospectivos no sabemos muchas de las variables que conocemos en los estudios randomizados. Entonces, cuando vemos el tipo de supresión, el efecto de inmunosupresión relacionada a transfusiones, tenemos que considerar que siempre pensar antes de dar una idea. No estoy diciendo que los pacientes tengan que estar anémicos, ni mucho menos, porque la anemia aguda también tiene sus consecuencias, como es una exagerada respuesta inflamatoria endógena o simpatética, que también está mal, no solamente desde el punto de vista oncológico, pero puede afectar el riñón, cerebro y corazón. Entonces, la idea es qué es lo que hacemos cuando tenemos los tres demonios. Yo creo que lo que habría que hacer siempre es, si es posible, tratar la anemia cuando sea posible. Todavía no es muy claro cómo hay que tratar la anemia, porque no es tan simple como dar hierro y listo. El paciente puede no bien utilizar el hierro. Y segundo, no tenemos probablemente el tiempo suficiente. Si el paciente llega con un cáncer de colon y tiene que operarse mañana, no hay tiempo para corregir esa anemia. ¿Se puede transfundir? Sí, se puede transfundir, siempre y cuando tenga signos de insuficiencia de órgano vital. Pero se debería tratar la anemia. La otra controversia es qué tipo de sangre deberíamos usar si tenemos que transfundir. Obviamente que se debería tratar siempre de transfundir sangre, si se puede, autóloga, ¿no es cierto? Si se puede, autóloga. Y si se puede, tratar de recuperar la sangre. Hay muchos cirujanos que tratan de no recuperar la sangre por un miedo que existe a que las células tumorales vayan a terminar en la bolsa de sangre y de ahí el paciente vaya a recibir la sangre. Eso es una teoría que por el momento no tiene ningún soporte. La evidencia de esa es, hay varios estudios hechos ya en cirugía de hepatocarcinomas y algunos colangiocarcinomas y no hay asociación. Y segundo, que el diámetro de los filtros que se usan ahora es mucho más chico que lo que se usaban antes. Entonces, las posibles células estas que estarían en la bolsa de sangre quedarían filtradas y quedarían en el reservorio del filtro. Y la última es que no toda cirugía maligna
tiene la capacidad de formar metástasis. Tiene que tener ciertas condiciones fenotípicas para poder hacerlo. Pero bueno, muchos lugares no lo hacen. Nosotros raramente lo hacemos. Yo estoy en desacuerdo con esa política del hospital, pero bueno, cada uno practica como le da la gana. Y segundo, que si pudiéramos usar más estas técnicas de salvaje de sangre durante cirugía, ahorraríamos a los hospitales una cantidad de dinero muy grande, lo mismo que para entidades como la Cruz Roja. Y por último, es cuándo debemos transfundir. No tenemos los números exactos de cuándo debemos transfundir. Sí creo que hay que transfundir para tener un valor entre 8 y 10, y uno puede elegir a lo mejor 8, 9 para el paciente que es un poquito más sano y 10 para el que es un poquito más enfermo. No hay un dato bastante sólido, que fue un estudio que se publicó hace 3 o 4 años atrás por el grupo brasilero, donde demuestran ellos que no hay tanta diferencia entre un valor restrictivo y no restrictivo con un disparador de hemoglobina de 9, pero eso fue un estudio solamente a 30 días y no a largo plazo, y tuvieron como objetivo ver complicaciones en pacientes críticos, cirugía mayor y pacientes críticos. El último tema, y nos queda un poquito tiempo, pero no hay problema con el Zoom, creo. Y si no, ya nos vamos a dar cuenta si desaparece. Es el dolor persistente y crónico después de cirugía oncológica. ¿Por qué últimamente me he estado interesando en esto? Muchos de nuestros pacientes hoy por hoy van a tener una sobrevida bastante prolongada, cuando me refiero a pacientes oncológicos. Y bastante prolongada me refiero a años. Entonces, lo que antes a lo mejor se nos morían en 2 o 3 años, ahora estos pacientes están viviendo 10, 15 años. Y sabemos muy bien que nuestros pacientes, o sobre todo en 2 grupos muy importantes, que son cirugía de mama y las toracotomías, tienen un exceso de dolor persistente y crónico a largo plazo. Persistente como definido relativamente arbitrariamente entre 3 y 6 meses, y crónico después de 6 meses. Y acá tienen ustedes más o menos una tabla que yo adapté de un paper publicado en Physiology hace ya 5 años atrás, donde ven más o menos las incidencias, y ven que aún, por ejemplo, por el caso de HIPEC, hasta el 50% tienen dolor severo postoperatorio. Hay algunas cirugías, incluso de HIPEC, que por ahí es muy difícil saber si es dolor persistente postoperatorio de por sí o es recurrencia temprana de la enfermedad. Las dos tranquilamente pueden dar dolor crónico. Bueno, ahora nosotros estamos justamente ahora en los próximos meses, espero, empezando un estudio para ver en este grupo particular cuáles son los factores que predisponen, o los factores de riesgo al dolor crónico y persistente. Ahora, ¿por qué cuáles son los mecanismos que facilitan este dolor crónico y persistente? Bueno, el dolor crónico persistente postoperatorio oncológico, si bien se conoce, está muy mal estudiado. Está muy mal estudiado porque, volvemos a lo mismo, los modelos animales prácticamente no existen. Entonces, todos los modelos animales que existen dolor crónico, por buen motivo, hacen uso de dolor neuropático. Aún así, esos modelos son bastante pobres en la calidad de representar el dolor neuropático, porque nadie va al quirófano para que le liguen un nervio por curiosidad. Entonces, uno de los modelos o varios de los modelos se encargan de cortar
o hacer un nudo alrededor de un nervio en la rata. Entonces, muchos de los errores o de la falta de eficacia farmacológica es porque estamos usando un modelo animal probablemente equivocado, y bueno, eso es otro tópico de discusión. Pero en el dolor persistente crónico de después de cirugía oncológica pasa lo mismo, no hay estudios, no hay modelos animales. Entonces, ¿qué pasa? Hemos aprendido en nuestros pacientes que hay factores de riesgo, y estos factores de riesgo empiezan en el momento preoperatorio, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el concepto de catastrophizing, o sea que tienen un miedo exagerado a la cirugía estos pacientes que hacen dolor crónico, y hay factores neurobiológicos, ¿no es cierto?, que sabemos que hay pacientes que van a tener una predisposición por el material genético hecho a que tengan este tipo de dolor crónico. Hay factores que de riesgo desde el punto de vista intraoperatorio, como sabemos muy bien que es el trauma quirúrgico de por sí, en las toracotomías, por ejemplo, los retractores. Ahí sabemos muy bien que factores como, por ejemplo, la calidad de la técnica quirúrgica en el sentido de cuánto de agresivo es el cirujano en tratar los tejidos. Muchos pacientes con lo que se conoce como el síndrome de distrofia regional o CRPS, más que todo en los pacientes con cirugía de rodilla, hay cirujanos que de por sí van a tener malos resultados porque tratan muy mal los tejidos. Y después hay factores que son postoperatorios. Por el momento no sabemos cuáles son los que nos van a prevenir. La mayoría de las técnicas han fallado. Desgraciadamente. Excepto por nueva evidencia que a lo mejor bloqueos regionales muy prolongados, y me refiero hasta una semana, podrían tener un efecto preventivo en el caso del dolor, que puede ser dolor neuropático post-amputación. A lo mejor podemos extrapolar sobre eso, y sobre dolor y técnicas de neuromodulación del punto de vista de catéteres para usar lo que se llama, ya me olvidé el nombre, bueno, frecuencia eléctrica para modular la transmisión, los impulsos nerviosos, ¿no es cierto?, como estimuladores de la médula, pero son estimuladores de periféricos, esa es la palabra, y que a lo mejor podrían tener. Pero farmacológicamente, la mayoría de las drogas, pasando por ketamina, siguiendo por opiáceos, yendo a inhibidores de la COX, yendo a gabapentinoides, la mayoría, en mayor o en menor medida, han fallado en proveer esta protección que se creían que podían tener con el dolor persistente crónico después de cirugía oncológica. Y la otra cosa, en el periodo postoperatorio, es cuando se usa un bloqueo, hay evidencia que está emergiendo de que hay pacientes que hacen lo que se llama un dolor de rebote. Y este dolor de rebote es por una falta de analgesia súbita, ¿no es cierto?, cuando se para o se saca el catéter o cuando el anestésico local termina su efecto. No en todos los pacientes, pero sí hay un grupo de pacientes que hacen eso. Y esos pacientes, en los que se les saca la analgesia de manera abrupta, terminan haciendo este tipo de dolor persistente y crónico. La consecuencia de ello es habitualmente la mayoría de estos pacientes, por lo menos en Estados Unidos, en Europa y en Australia, van a terminar usando opiáceos y alta dosis de opiáceos. Y antes, si bien la duración
de la sobrevida era muy poca, como decía antes. Ahora estos pacientes están viviendo 10 a 15 años y están con problemas de opresión crónico o de dolor crónico de por sí, y saben que les limita la calidad de vida de ellos y hace que no puedan retornar a su trabajo o que no puedan tener una vida social adecuada. Y con eso termino los 4 problemas que creo que habría que ver en el futuro. Excelente, excelente exposición, excelente charla, Juan. Acá por Cucaracha me llega una última consulta acerca de tu experiencia en el uso del alido. Yo creo que se refiere más que nada al alido endovenosa, a la infusión de alido endovenosa. ¿Con qué resultado? La infusión de lidocaína endovenosa y cáncer, digamos. Bueno, en realidad el uso de lidocaína para prevención de cáncer es todavía lo que acá se dice un sueño. Creo que vamos a integrarnos en los próximos probablemente 4 o 5 años cuando se terminan los estudios. Yo no creo sinceramente que va a ser lo que es, ojalá me equivoque. No hay bases biológicas fuertes. Y a no ser que los pacientes realmente tengan una exposición a lidocaína bastante prolongada, me refiero postoperatoria, no sé, 4 o 5 días, me parece, ojalá me equivoque, que no va a funcionar. Después, para uso reductor de opiáceos, está bien, sí, mucha gente lo usa. Creo que hay que tener cuidado cuando se usa lidocaína de la polifarmacia en los pacientes. La lidocaína no guiada tiene sus problemas en el sentido de que puede producir supresión cerebral o toxicidad cerebral, que si uno está usando un monitoreo adecuado puede ser importante, y los pacientes se despiertan muy confundidos, más que todo si se mezcla con otro tipo de depresor del sistema nervioso central, como pueden ser los gabapentinoides, benzodiazepinas, dosis alta de propofol o de anestésicos generales. Entonces, si bien los datos indican que tiene un efecto de disminución del uso de opiáceos y de reducción de opiáceos y algún efecto protector en parálisis peristáltica postoperatoria, creo que el péndulo se está yendo un poquito más a lo que realmente es una buena droga y nada más.